Saluda a la persona que está a tu lado y dile: Dios te bendiga. Y como me dijo un pastor a quien quiero mucho, respeto mucho, el pastor Carlos, ayer en un desayuno que teníamos me decía: Steven, nuestro Dios es bueno. Él me decía, nuestro Dios es bueno, Steven. Así que Dios ha sido bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Ya 30 de enero, ¿no? 30 de enero del 2022. Dile: el propósito de Dios se está llevando a cabo. Gloria sea al Señor. Y mientras buscan en sus Biblias el libro de Segunda de Reyes, le doy gracias al Señor por permitirme ministrar su palabra, y los pastores que nos dan la oportunidad y aún la confianza de poder llevar la palabra del Señor al pueblo, al ministerio. Y Dios ha puesto algo en mi corazón para compartir. Así que quiero que vayan al libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso. Vamos a leer el verso 22 al 24 y después vamos a centrarnos a partir del verso 14. Pero le damos gracias al Señor. Mientras lo encuentras, si ya lo tienes, te puedes poner sobre tus pies y elevamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor, en este día, el cual, oh Dios, ya tú conoces de antemano, y presentamos nuestras vidas y cada uno de nosotros para que tú nos hables conforme lo que ya tú conoces y lo que tú sabes que vas a hacer. Háblanos a nuestro corazón y que tu palabra produzca el fruto el cual tú la envías. Yo te pido que me ayudes y me concedas todo de nuevo para hablarla con verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Segunda de Reyes. ¿Cuántos sirven a un Dios bueno? Amén. Nos gozábamos en la alabanza, poderoso lo que Dios nos ha estado ministrando desde que llegamos el tiempo de oración. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Díselo a alguien creyendo. Dile: Dios está contigo. Y si Él está con nosotros, Él es suficiente. Amén. A veces decimos esto por decirlo, y ahora vamos a ministrar, pero déjenme decirle esto. A veces le decimos a alguien: Dios está contigo, y lo tomamos como que sí, ok, sí, Dios está conmigo. Pero si supiéramos quién es el que va con nosotros, si supiéramos que Él tiene las llaves para abrir y Él puede cerrar y cerrar, que Él puede derribar muros, tumbar muros, abrir puertas, quebrar cerrojos de acero. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Gloria sea al Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versos 22 al 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así, dice: y murió Hazael, rey de Asiria. Dice: y murió Hazael, rey de Asiria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Verso 25 dice: y volvió Joás, di conmigo, Joás. Dice: hijo de Joacás. Dice: y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. Dice: 3 veces lo derrotó Joás y restituyó, di conmigo, restituyó. Dice: y restituyó las ciudades a Israel. Di conmigo, restituyó las ciudades a Israel. Pueden tomar sus asientos. El tema lo vamos a compartir, lo que es el título, lo vamos a compartir en unos minutos. Gloria sea al Señor. Di conmigo: restituyó las ciudades a Israel. Gloria sea al Señor para siempre. Y cuando vamos al contexto histórico y aún al contexto bíblico, en la escritura que estamos leyendo y los versos que hemos compartido, nos damos cuenta los tiempos específicamente que estaba viviendo Israel. Después que Salomón reina y toma su hijo el reinado, dice la palabra que vino división en el reino. Se divide el reino del sur y el norte. Era la tribu de Judá y otra tribu y otras 10. Entonces se llamaba a uno como por eso vemos en las crónicas y en los reyes que se habla del rey de Judá y el rey de Israel. Amén. Era porque el reino se había dividido. Y en este contexto bíblico en el que estamos, dice la palabra del Señor que estaba reinando Joacás. Joacás estaba reinando, muere Joacás y toma el reinado su hijo Joás, y estaba reinando sobre Israel. Di conmigo, sobre Israel. Amén. En el verso 7 del capítulo 13 del
del libro de Segunda de Reyes, dice la palabra del Señor que el rey de Siria había destruido, dice, había destruido mientras Joacás reinaba, había destruido gran parte de Israel, y dice que los había puesto como polvo para hollar. Amén. Eso es lo que dice la palabra en el contexto del capítulo 13, en los versos más arriba, que en el verso 7 dice que el rey de Siria había tomado al rey de Israel, que era Joacás, y había traído tal afrenta a la nación de Israel que los había destruido, y dice que los había puesto como polvo para hollar. Dice que había tomado las ciudades que estaban en lo que era el reino de Israel, y las había tomado. Y ahora Joás venía a reinar en lugar de su padre Joacás, porque venía un sucesor que era Joás. Dice la palabra también nos resalta algo acerca de Joás y Joacás, que es bien interesante. Dice la palabra que estos dos reyes habían hecho lo malo delante de Jehová y no habían tumbado los lugares, los altares, los lugares altos, no los habían derribado, y había venido gran afrenta. Dice la palabra que Dios los había entregado a sus enemigos mientras reinaba Joacás. Y aún Joás tomaba el reinado, y Joás tenía que lidiar con las consecuencias de su padre. Dios nos ha estado hablando acerca de eso. Joás tenía que tomar una posición donde aún venía, sabes que cargando con lo que estaba pasando, las consecuencias que dejaba el reinado de su padre Joacás, cuando Siria estaba, ¿por qué? Por guerreros, o porque tenían guerra contra Israel. Y ahora Siria de una u otra manera había sitiado Israel y había tomado las ciudades. Pero algo pasa en este capítulo, y hace muchos años lo leí, y esta es una de mis historias preferidas acerca de lo que Dios hace y cómo Dios restaura y aún Dios restituye. Porque algo pasaba en estos versos, y es que dice la palabra que en Israel había un profeta. Di conmigo, había un profeta. Y ahí es donde realmente el diablo empieza a frustrarse. Porque cuando leía los primeros versos y veía todo lo que había pasado con Joacás, aún estaban los sirios, habían tomado las ciudades de Israel. Pero siempre, óyeme bien, siempre cuando el plan de Dios, y como ministraba ahorita la salmista Hani, cuando Dios está, óyeme bien, cuando Dios está en medio de algo, su propósito se va a llevar a cabo. Puede venir el río, puede venir quien sea, pero cuando Dios quiere establecer su propósito, dile a la persona que está a tu lado, dile: en Israel había un profeta. Sí estaba Joacás, sí había Joás, pero había un Eliseo. Di conmigo, había un Eliseo. Había un Eliseo, y quiero centrarme solo en un momento para dar algunos aspectos del profeta Eliseo. Eliseo, su nombre significa Dios es mi salvación. Y Israel estaba viviendo bajo circunstancias difíciles. Israel estaba viviendo bajo circunstancias de afrenta, de opresión. Aún todo lo que era el reinado se había corrompido, los reyes se habían corrompido. Este rey que estaba gobernando no había hecho lo correcto delante de Dios, y la nación de Israel estaba bajo circunstancias y bajo situaciones bien difíciles. Pero cada vez que yo veo un profeta de Dios en la escritura, Dios lo pone en medio de circunstancias difíciles. A veces yo pensé que cuando Dios me llamaba era que me iba a enviar de vacaciones, pero cuando veo la palabra, Dios me enseña y me dice: no, Steven, cuando yo levanto a un hijo mío, a una mujer, a un hombre de fe, la señal de que yo lo he llamado es que hay circunstancias difíciles a su alrededor. Y si algo nos lleva a esta escritura para estos días, es que estamos en medio de tiempo y circunstancias tal vez un poco difíciles, y en ocasiones no la entendemos. Pero qué bueno es saber que cuando hay circunstancias difíciles, Dios tiene profetas llenos de Dios, hombres llenos de Dios, una iglesia llena de Dios. Y que el diablo no se le olvide para estos días que hay Eliseo en medio de Israel. Fue lo que dijo el rey cuando le preguntó a su siervo: ¿Quién es el que va y le cuenta al rey de Israel por dónde le vamos a atacar? Y uno de ellos mismos dijo: no, pero es que hay profeta en Israel, Eliseo está con ellos. Y lo que tú hablas en tu cámara más secreta, Eliseo se lo dice al rey de Israel. Estás aquí por algo. Dile a alguien mi título, dile: estás aquí por algo.
Dile, estás aquí por algo, Dios te tiene aquí por algo y es para algo específico. Ahora nos damos la tarea de ver un poco lo que el profeta Eliseo hacía en ese entorno. Eliseo fue el hombre que fue y le dijo a Elías, cuando ya Elías iba a ser levantado: dame una doble porción del espíritu que está en ti. No una doble porción del espíritu de Elías, no, le dijo: dame una doble porción del espíritu que está sobre ti. Del espíritu que está sobre ti, Elías, dame una doble porción del espíritu que está sobre ti. Dice la palabra que Eliseo fue el hombre que vio descender el manto de Elías, lo tomó, óyeme bien, tomó el manto de Elías. Dice la palabra que Eliseo fue, golpeó las aguas del mismo modo que Elías la había golpeado. El río Jordán se divide y Eliseo pasa en seco. De ese Eliseo estamos hablando, que ese Eliseo fue el hombre que dice la palabra del Señor que fue a un manantial de aguas amargas y tomó sal y derramó sal sobre el manantial. Y Eliseo profetizó y dijo: nunca más estas aguas volverán a ser amargas. Eran tiempos difíciles para Israel. Estaba viviendo las consecuencias de una sequía y los pocos manantiales que habían quedado eran aguas amargas porque no había fluidez de agua. Ahora Eliseo llegaba a un manantial, derramaba sal y profetizaba y decía: nunca más estas aguas serán amargas. Y dice la palabra, cuando leemos esos versos en el libro de los Reyes, dice que hasta hoy esas aguas siguen como Eliseo lo había profetizado. Eliseo fue el hombre que cuando llegó a un lugar donde una mujer le hizo un aposento y después el niño nace y el niño muere, y cuando va esta mujer y le dice a Eliseo que su hijo ha muerto, Eliseo regresa al lugar donde había estado donde estaba el niño muerto, y dice que entrando en el cuarto, en la habitación donde estaba el niño muerto, dice la palabra del Señor que Eliseo se pone sobre el niño. Eliseo puso sus manos sobre las manos del niño, dice que puso su rostro con el rostro del niño, sus ojos con sus ojos, dice que lo cubrió, y dice que el cuerpo del niño entró en calor. No pasa nada, Eliseo se baja y dice que empieza a caminar en el cuarto. Empieza a caminar en el cuarto mientras el niño estaba muerto. Y dice que una vez más volvió Eliseo a ponerse sobre el cuerpo muerto del niño. Y dice la palabra que el niño estornudó 7 veces. Estoy hablando de circunstancias difíciles en las que se estaba moviendo Eliseo en esos días, pero aún para estos días. Y quiero adelantar un poco lo que Dios puso en mi corazón, y es que si Dios nos ha puesto aquí, óyeme bien, le estoy hablando a la generación de Eliseo, pero ahorita vamos a entrar en la de Joás. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar muerto a los Joás. No vamos a dejar a los Joás solos, por la simple razón, Pastor Ángel, que hay Eliseo. Y Eliseo tiene una tarea o una asignación, óyeme bien, que es llevar y mostrar al Dios de su salvación. Dice la palabra del Señor que aquel niño estornuda, dice, estornudó 7 veces y abrió los ojos. El niño resucitó. Y ahora había alguien por ahí, no sé si había alguien que había visto un poco las notas que yo tenía aquí, algo, pero había alguien que ahorita estaba cantando y decía: tú me vas a resucitar. Tú me vas a resucitar. Tú me vas a resucitar. Y dile a la persona que está a tu lado, dile: yo creo que Dios nos está llamando para ver cosas grandes, para ver los muertos cobrar vida, para ver aquello que parecía seco reverdecer. Yo no sé si le estoy hablando a los Eliseos correctos en este día, que saben que alrededor de donde Dios te ha puesto, tú y yo necesitamos empezar a dar cobertura de una manera especial, creyendo que lo muerto va a estornudar y abrir los ojos. ¿Habrá alguien que quiere oír estornudar a alguien 7 veces? Yo no sé si tú quieres que Dios le abra los ojos a alguien en estos días y lo haga racionar de la manera que sea. Pero qué bueno es que la noticia mala llegó a ti, que la circunstancia mala llegó a Eliseo, porque Eliseo dice: bueno, el Dios que yo le sirvo es el Dios de mi salvación. Y si voy a descender es para salvación. Ahora, Eliseo también fue el hombre que dice la palabra que le mandó a decir a Naamán que se lavara 7 veces en el río Jordán y iba a ser sano de su lepra. Este Eliseo fue el hombre que le mandó a decir a un general: ve y lávate
7 veces. ¿Para qué? Para que tu lepra, para que seas sano de la lepra que tiene. Y dice la palabra que aconteció así como Eliseo había dicho. Cuando el general salió la 7ª vez, su piel era como la de un bebé. Uno de los milagros que más me llama la atención en el ministerio de Eliseo, en el llamado, el caminar de Eliseo, es cuando él está con los hijos de los profetas y están cortando leña para edificar parte de lo que era el lugar donde ellos se reunían. Y dice la palabra que estaba Eliseo cortando leña con unos jóvenes que eran como, la Biblia lo llama en ese tiempo la escuela de los profetas. Pero dice que cuando estaban cortando, el hacha sale volando, el hierro sale volando y cae en el río, cae en el arroyo. Dice la palabra que le dijeron a Eliseo: Padre mío, hemos perdido el hacha. Y le dijeron así: era prestada. Dice la palabra que Eliseo fue y tomó un pedazo de madera de un árbol, cortó un pedazo de madera, quitó una rama y fue al arroyo. Dice la palabra, dice el arroyo, y tocó las aguas. Dice que cuando tocó las aguas, el hacha empezó a flotar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque si tú crees que el Dios que servía a Eliseo es diferente al que tú y yo servimos, entonces estamos en la sintonía equivocada. El Dios que lo hizo ayer, Hani, lo hará otra vez. El Dios que lo hizo ayer lo hará otra vez. Y si tú y yo tuviésemos la oportunidad de sentarnos con Eliseo y hablarle de la circunstancia en la que estamos, los problemas que estamos atravesando, Eliseo nos diría: yo conozco un Dios, Steven, que hace dividir las aguas, que hace flotar los hierros, ¿sabe qué? Y perder lo que es la fuerza de gravedad la invierte. Yo sirvo a un Dios que resucita. Y yo no sé si tú ese es el Dios que estás necesitando para estos días, pero yo necesito al Dios que la palabra me muestra desde el principio al fin. Habrá alguien que necesite al Dios de Eliseo. Tengo noticias para ti. El Dios de los hebreos es nuestro Dios. El Dios de los hebreos es nuestro Dios. Eliseo fue el hombre que en los momentos más difíciles, donde el criado, su criado tenía miedo porque lo estaban sitiando los enemigos, y Eliseo estaba en una casa. Y el criado va y le dice a Eliseo: Eliseo, es que son muchos los que están, nuestros enemigos son muchos, han sitiado toda la ciudad y nosotros dos estamos aquí y te están buscando a ti para matarte y cortarte la cabeza. Eliseo le dije: ¿sabes qué, muchacho? Tranquilízate, que si me van a cortar la cabeza a mí, primero tienen que cortársela a Dios. Y yo no sé si tú sabes que no hay nadie que le toque la cabeza a Dios. No hay nadie que venga, ¿sabes qué?, a ponerse enfrente de nuestro Dios y atemorizarlo a Él. Y óyeme bien, y si alguien toca a un hijo de Dios, es porque Dios lo permite. Pero nadie pide un appointment para tocar a un hijo de Dios antes que vaya al jefe y le dice: déjame ver, dame un momentico para ver si lo toco. Y yo no sé si tú sabes que Eliseo sabía, y tal vez ya Eliseo había leído el libro de Job y decía: no te preocupes, sabes que si algo me pasa es porque el Dios del cielo lo tiene así. Yo vi cómo levantaron a Elías cuando también querían cortarle la cabeza y Dios no lo permitió. Dice la palabra que en ese momento Eliseo va y le dice a Dios, le dice: te ruego que abras los ojos de mi siervo. Y Dios le abrió los ojos y le dice: ve y ahora asómate por la ventana. Y es donde se escribe esa gran palabra poderosa que muchos de nosotros usamos, que es cuando él vio. Y el mismo criado fue el que dijo: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dice, porque cuando se asomó, dice que vio gente de a caballo, jinetes con carros que sus ruedas eran como de fuego. Y dijo: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esa noticia no era para Eliseo, esa noticia era para mí, cuando yo no entiendo al Dios de Eliseo, porque para Eliseo eso no era nuevo. Eliseo ya sabía que eran más los que estaban con él que los que estaban contra él. El que necesitaba eso era el criado. Y aún yo, para estos tiempos, cuando necesito entender que Dios, el Dios de los hebreos, es mi Dios, y que sí estamos en tiempos difíciles, sí estamos atravesando circunstancias en ocasiones que no entendemos, pero qué bueno es saber, óyeme bien, iglesia que estás aquí, qué bueno es saber en estos tiempos que el Dios que rodea y cuida de Israel también cuida de nosotros. También cuida de nosotros. Y que la señal
una de las señales que Dios nos da cuando Dios levanta a un profeta es que las circunstancias son difíciles. Entre más están difíciles, más Dios va a necesitar Eliseos. Ahora, la palabra que queremos compartir en esta mañana, ya mediodía casi, está a partir del verso 14 y voy a necesitar a alguien. Quería llamar a mi hijo Sebastián, pero sé que está con los niños. Pero quería llamar a Claudio. Dale fuerte el aplauso al Señor. Porque cuando hablábamos de Eliseo y todo lo que Eliseo estaba ministrando y todo lo que su ministerio había significado y todo lo que él había hecho, en el verso 14, que es donde queremos ministrar, y si vamos a la palabra, y si me ayudas con los textos, Gilbert, te lo agradecería. Dice la palabra del Señor que en esos momentos Siria, de una manera muy poderosa, había tomado ciudades de Israel, tanto que ahora Joás era el que reinaba, óyeme bien, era el que reinaba sobre Israel. Pero Joás, dice la palabra, que era un rey joven, empezó a reinar desde sus 16 años, si mal no recuerdo, y a los 34 fue nombrado rey de Israel. Pero cuando Joás toma el reinado de Israel, dice la palabra que algo acontece, y es que cuando Eliseo ya estaba, y esto es interesante, dice que estaba Eliseo enfermo, dice enfermo de la enfermedad de que murió. Eso es lo que dice la palabra en el verso 14 de Segunda de Reyes, capítulo 13. Dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad con que murió. Yo quiero decirle a alguien en esta noche que sabe que Dios le ha llamado, que las circunstancias, que tus circunstancias no determinan tu asignación o tu llamado. Que tú todavía tienes un llamado en Dios, óyeme bien, y que hay veces que nosotros pensamos, bueno, pero es que yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por un enfermo? Es que yo estoy triste, mira lo que estoy pasando, me acaba de salir el test del COVID positivo, ¿cómo voy a orar por mi hermano que también tiene el test positivo si ni yo mismo pude orar por mí para que no me diera? ¿Seré yo solo el que me estoy escuchando cuando estoy en la intimidad con Dios? ¿Será yo solo el que en ocasiones le pregunto a Dios, ¿será Señor que ahora yo puedo ir a darle una palabra a alguien que se levante cuando ni yo mismo me puedo levantar y estoy viniendo a ti para que te levante? Ahora Joás sabía que venía uno que Dios lo había llamado, y yo quiero decirle a alguien que tus circunstancias no determinan tu llamado. Tal vez en estos momentos estás pasando por el valle de sombra y de muerte, pero Jesús sigue siendo la luz de este mundo. Tú tal vez estás pasando por un momento de aflicción, pero todavía Dios es el que derriba a nuestros enemigos. Tal vez tú todavía estás enfrentando un gigante, pero tú puedes predicar de uno que tumba gigantes y decirle, sabes que no porque el mío todavía no se ha derribado, no significa que el Dios que nosotros servimos no puede hacerlo. No porque todo en mi vida está en orden, no significa que Dios, óyeme bien, sea el Dios que trae salvación, trae orden, trae restitución, trae restauración. Así que si en ocasión, óyeme bien, tu entorno y tus circunstancias son como la de Joás, acuérdate del Dios del llamado. Porque en estos tiempos, óyeme bien, en estos tiempos mis circunstancias no van a ligar mucho tal vez con mi llamado. Voy a tener que en ocasiones, ¿sabes qué? Reír cuando por dentro no tengo ganas de reír, solamente para decirle a alguien, nuestro Dios es Dios bueno. Ahora Joás venía y dice la palabra que era el título de estos versos, dice profecía final de Eliseo. Profecía final. Y cuando leía este título, Dios solo me ponía algo en el corazón que quiero compartirlo, y era esto, tal vez es de bendición para alguien. Dios me decía, Steven, no malgastes tu última bala. La última palabra que Eliseo tenía que decir, la última profecía de Eliseo, era su último sermón. No era con una audiencia grande, era con un rey que era joven, venía atribulado, venía sin saber qué hacer. Ahora Eliseo tenía una palabra
que dar, y era su última profecía. Sabía lo que Joás había hecho, sabía lo que Joacás su padre había hecho, pero Eliseo sabía y decía: yo tengo un Dios que tiene un plan con Israel, y el plan de Dios, si mi llamado no depende de mis circunstancias, cuánto más el propósito de Dios no depende de las circunstancias que en ocasiones están rodeando el mundo. Mi Dios es un Dios que sabe mover, sabe quitar, sabe levantar, sabe destruir. Él sana, Él hace la herida, Él la cura. Él es el que rige toda la tierra. Ahora, Joás se acerca, y cuando Joás se acerca a Eliseo, le dice, llorando, le dice: Padre mío, Padre mío. No, tú no lo digas todavía. Padre mío, le dice Joás a Eliseo. Y Eliseo sabía que tenía que soltar su última bala, por decirlo así, su última palabra. Y veía que venía un rey joven que era rey de Israel. Di conmigo: rey de Israel. Porque dice la palabra que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y si Dios lo puso, fue por algo. Tal vez para mí no calificaba, tal vez para muchos no calificaba, pero para Dios de alguna razón calificó. Me llama la atención que Joacás, aunque hizo lo malo delante de Dios, también en un momento de su vida fue y dice que le pidió a Dios misericordia, y Dios se arrepintió del mal y le devolvió la victoria. Dice que por misericordia, dice que Dios oyó la oración de Joacás, y era rey de Israel. Ahora Joás venía y Eliseo le dice a Joás, le dice: toma un arco y unas saetas. Las iba a comprar, pero no tuve tiempo. Toma un arco y unas saetas. Di conmigo: al rey le dice: toma un arco y toma saetas. Yo quiero decirle a esta generación que está aquí, y tal vez sea mi deber durante los últimos años que Dios me permita ministrar, es decirle a esta generación que el diablo no les haga creer que ellos van desarmados a la batalla que Dios les envía. Dios los va a equipar, Dios los va a llenar. Hay suficiente unción para ellos también, hay un llamado para ellos. Y el profeta decía: toma un arco y toma saetas, Joás. Tú no estás desarmado. Tú no estás desarmado. Esta generación no está desarmada. Primero porque hay un Eliseo que leímos todo. Y yo leí, yo veía, y yo trataba de que Dios no me ministrara tantas cosas acerca de este texto, porque Dios me llevaba a cosas que he oído y aún que he vivido. Y Dios me recordaba y me decía: Steven, ¿te acuerdas cuando tú ibas a tu cama y tu almohada tenía como aceite? Y era porque tal vez tu mamá había puesto aceite ahí y oraba. Y las mamás y las abuelas de antes iban y cogían aceite y le ungían la cartera a las hijas, le ungían los maletines de la escuela a los hijos, los zapatos se le ungían, la camisa, le ungían las orejas, le ungían la nariz, por donde iban le ungían. Llegaban a la casa y ponían aceite en la puerta, en la cocina, ungían las llantas de los carros, ungían. Yo quiero decirte que esto todavía funciona. Con fe funciona. Pablo lo hacía. Yo no estoy hablando de irnos a lo que no es bíblico, pero Pablo por fe cogía los mantos y oraba por ellos y los ungía. Y cuando los mantos tocaban los endemoniados, los enfermos, dice la palabra que la unción de Dios los tocaba y eran sanos y eran libres. Y ahora, óyeme bien, hay algo que todavía funciona, y era que Eliseo le estaba recordando a Joás: toma arco y toma saetas, porque esta batalla no se termina hasta que Dios diga. Y si Dios te puso aquí, es por algo. Y si yo todavía no me he muerto, Joás, es porque todavía tengo una palabra de salvación para Israel. Dice la palabra que me quedé en la incógnita cuando leía eso, porque la palabra no dice si las saetas y el arco eran del rey o estaban en la habitación donde estaba Eliseo. Pero sea que eran del rey o sea que eran de Eliseo, estaban, óyeme bien, estaban provistas por Dios. Dice la palabra que el rey Joás tomó el arco y le dijo, Eliseo le dijo, esto lo he hecho en otras ocasiones. Dice la palabra que Joás tomó el arco y tomó las saetas. Y dice la palabra que el profeta Eliseo, cuando vio que Joás lo hizo, a partir del verso 15 dice que
el profeta Eliseo, puso sus manos sobre las de Joás. Y le dijo al rey de Israel: abre la ventana que da, óyeme, fíjense lo que dice, abre la ventana que da al oriente. Tal vez habían otras ventanas en esa habitación, pero Eliseo quería asegurarse que esta generación abriese la ventana correcta. Y le dijo: abre la que da al oriente. Y al momento me acordé de alguien que también era profeta, y en los momentos más difíciles de su vida, dice la palabra que en la mañana, al mediodía y al atardecer abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. Y era el profeta Daniel, que dice la palabra que abría las ventanas en Babilonia. Di conmigo, en Babilonia, cautivo Daniel, abría las ventanas que daban a Jerusalén. Abría las ventanas que tenían dirección hacia Jerusalén. Y ahí oraba. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles esta generación necesita, que tiene que enfocarse. Y cuando le decía abre las ventanas, como estamos ministrándole a una generación del 2022, Dios me llevaba a todas las ventanas que abrimos en el celular. Todas las ventanas que abrimos en el celular. Y yo quería, le iba a decir hasta el pastor, que él sabe más de esto que yo. Le iba a decir: pastor, ¿por qué no me ayudas a hacer una ventana de esas que se abren y hacemos un sermón ilustrado? Y yo quería poner aquí una ventana y abrirla, y ustedes veían a Claudio con el arco y la flecha, y yo atrás como Eliseo, y la gloria de Dios se derramaba, porque eso es lo que a veces pensamos nosotros. Pero Dios me dijo: no te hagas nada de eso, que el pastor está muy ocupado. Y el Señor me llevó simplemente a esto, a algo práctico. Yo vi todas las ventanas que uno abre en el celular, ¿no? Y yo quería abrir una ventana que se abriera así. Dile al que está a tu lado, dile: abre la ventana que da hacia el oriente. ¿Cuándo fue la última vez que te equivocaste de ventana? O yo me equivoqué de ventana y empecé mal el día simplemente porque no abrí la ventana correcta. Porque no abrí la ventana correcta. Ahora esta generación, Eliseo le decía: abre la ventana que abría Daniel, que aún te digo, abro yo, y aún tú debes de abrir, rey de Israel, porque esta ventana es la que da hacia qué, hacia la promesa, hacia la palabra, hacia lo que Dios dijo, hacia Jerusalén mismo. Aprendí de mi pastor que por el oriente sale el sol. Tal vez era de mañana que el rey vino a ver a Eliseo. Ves entrenándote ahí como predicador, te vas a quedar de pie todo el tiempo conmigo aquí. A lo mejor Dios ya lo ha hecho, y Dios te va a llevar y te va a dar palabra para esta generación. Yo no sé si alguien está creyendo que Dios está levantando una generación para estos días. Abre la ventana que da hacia el oriente. Dice la palabra que Eliseo le dijo: toma ahora la saeta y lánzala lo más que puedas. Y dice la palabra que la lanzó, y Eliseo dijo: saeta de salvación es esta, pues herirás a los sirios hasta destruirlos. Dice la palabra que soltó la saeta, y la saeta voló. Y mientras soltaba la saeta, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová es esta, herirás a los sirios hasta destruirlos. Eliseo estaba enseñándole al rey: profetiza la victoria antes de verla. Aún antes de ir a la batalla, Joás, no vayas en derrota. No vayas con pensamientos de derrota a una batalla que tienes que salir en victoria. No vayas con un pensamiento de que vas a salir derrotado, cuando Dios te envía a una batalla donde vas a salir victorioso. Y yo no sé si tú quieres ir en esa actitud que Eliseo le estaba enseñando a Joás para estos días. Cuando yo ore por un hijo, es creer que Dios lo va a hacer. Cuando yo ore por mi casa, es creer que Dios lo va a hacer. Cuando yo ore por mi salud, es creer que Dios lo va a hacer.
Habrá alguien que necesita lanzar una saeta para estos días antes de ir a esa batalla. Habrá alguien que entienda, óyeme bien, que la oración tiene poder. En palabras más simples y pentecostales, habrá alguien que entiende que el ayuno y la oración tiene poder, que la vigilia tiene poder, que eso no lo hacemos por gusto, que lo hacemos porque todavía funciona y Eliseo lo sabía. Toma arco y toma saeta. Dice la palabra que después que lanzó y Eliseo dijo eso, Eliseo le dijo al rey Joás, le dijo: toma ahora las saetas en tu mano y golpea la tierra. Dice que él le dijo: golpea la tierra, y la golpeó 3 veces y se levantó. Cuando Joás hizo eso, Joás dice la palabra que Eliseo se enojó con él y le dijo: si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese derrotado completamente a los sirios, pero como solo golpeaste 3 veces vas a derrotar a los sirios. Y ahí yo entré en una contienda con el profeta. ¿Por qué no le dijiste que golpeara 6 veces o 7? O no le dijo: golpea todas las veces que tú quieras, o golpea hasta que te canses. Porque el punto era que la circunstancia del rey Joás no le hacía ver lo que Eliseo veía en lo espiritual. Y tenemos una generación, óyeme bien, que tal vez está golpeando, porque yo veo jóvenes y una generación que está golpeando. Yo todavía veo una generación que cree a Dios, que ora a Dios, que está buscando a Dios, que está peleando sus batallas, pero necesita entrar donde hay un Eliseo y decirle: enséñame un poco las estrategias que tú has usado desde tu caminar, porque es que he visto que el Dios del cielo ha hecho maravillas contigo y yo ni siquiera sé todavía cuántas veces tengo que golpear para derribar a mis enemigos. Enséñame un poco. Y qué bueno es, óyeme bien, qué bueno es que esta generación todavía tiene un Dios al cual acudir y al cual invocar y al cual llamar. Qué bueno es que esta generación todavía tiene un Espíritu Santo que está con ellos. Qué bueno es que esta generación todavía tiene a un Jesús que también les redime y les compra y les limpia de todo pecado. Qué bueno es saber que esta generación todavía tiene iglesia, pastores, líderes, evangelistas, una congregación que pueden venir a ellos y decirle: estoy en circunstancias difíciles, solo dime qué hacer, solo enséñame cómo hacerlo. Qué bueno es que cuando nosotros en estos días estemos tal vez ya preparando nuestro último sermón, venga un joven, venga alguien y nos diga: hay guerra de Israel contra Siria y los sirios nos están devastando. Venga llorando y nos diga: ¿qué hago? Dice la palabra del Señor que Joás golpeó 3 veces. Eliseo, dice, se enojó con él. Si yo hubiese sido Eliseo, tal vez yo mismo hubiera dicho esto: le hubiera dicho que golpeara 6 veces. Pero qué bueno es, y esto me agrada, qué bueno es saber que el Dios que nosotros servimos es el Dios que termina su propósito. Porque tal vez Eliseo lo quiso así, para que cuando Joás derrotara todos sus enemigos, no le pasara lo que le pasó a otro rey en Israel, que cuando se sintió fuerte se enorgulleció. Y lo que yo pienso y lo que Dios me ministraba es: Steven, sí, quedó bueno que quedara en 3, porque después que él derrotó la 3 y en la 4 otra vez se viera que estuviese en una situación difícil, una vez más iba a regresar a Eliseo a decirle: ¿qué hago? Porque estoy ahora en la 4ª batalla contra los mismos sirios. Y iba a haber desierto, otra palabra para el rey de Israel. Así que qué bueno es, óyeme bien, qué bueno, y no nos pongamos bravos cuando al año vienen las mismas personas pidiéndonos el mismo consejo otra vez. O en ocasiones viene la persona o alguien viene a nosotros con la misma situación otra vez diciendo: ora por esto, ora por esto. Qué bueno es que están viniendo a buscar al profeta Eliseo.
Y no que Dios nos solucione todos los problemas. Y entonces cuando Dios nos soluciona todos los problemas, ya no tenemos más que ir a acudir a Eliseo. Ayer el pastor Carlos me enseñaba y me ministraba y me decía: Steven, es que la prueba es la que nos hace volvernos a Dios. Y era lo que Eliseo estaba intentando enseñarle a Joás. Decirle: ¿sabes qué, hijo? Está bien que te quedaste entre. Yo estoy un poco enojado, pero es que tal vez cuando te veas en la cuarta, en aprietos otra vez, vas a venir a mí otra vez. Porque así soy yo, aún con los años que he caminado con Dios. Que a veces cuando Dios me aprieta un poquito es cuando vengo otra vez a Él. ¿Habrá alguien que entiende la situación de Joás y de Eliseo? Dice la palabra que entonces Eliseo se pone un poco enojado con el rey de Israel, y le dice esta palabra. Y quiero leer algo en el verso 17. Vayan a sus Biblias. Fíjense lo que dice el verso 17. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando le dijo: saeta de salvación de Jehová es esta. Dice: contra Siria, porque herirás a los sirios en Afé hasta consumirlos. Y volvió a decir, di conmigo, volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. La golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Verso 20 dice: y murió Eliseo. Murió Eliseo y lo sepultaron. Eso fue lo último que pasó en esa habitación. Eliseo se pone bravo. El rey hizo lo que hizo. Eliseo muere. Y ahí termina la última palabra de Eliseo. Pero ahora el rey tenía que hacer algo, y era pelear contra los sirios. Y Eliseo no estaba. Pero tenía, óyeme bien, quiero resaltar esto porque Eliseo, cuando Elías fue levantado, le dijo: dame una doble porción del espíritu que está en ti. Ahora Joás, en la muerte, o cuando ya Eliseo partió, lo único que Joás fue a buscar, o la única persona que fue a buscar algo de Eliseo, fue un rey que estaba en aflicción. Entonces yo decía: ¿por qué no fue otro profeta o alguien que quería la unción que tenía Eliseo y pedir una doble porción del espíritu que estaba sobre Eliseo? Significaba 4 veces más la unción de Elías. Pero ahora todo lo que tenía Eliseo para depositar en alguien era una ¿qué? Una palabra. Y yo no sé si tú entiendes lo que Dios nos ha estado diciendo en estos días. Que si algo necesitamos depositar en alguien o en las personas o aún en nosotros mismos para estos días, es la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. Y yo no sé si tú entiendes que para estos días todavía necesitas decirle a alguien: ¿sabes qué? Tal vez mi llamado no es tanto como el de Eliseo, pero sí tengo la misma palabra que Eliseo. Y decirle a alguien: ¿sabes qué? Por las heridas de Cristo nosotros fuimos curados. Tú todavía puedes profetizar la palabra. Di conmigo la palabra. Eliseo depositó una palabra en un rey. Ahora Eliseo podía descansar en paz. Eliseo podía entender que el propósito y el plan de Dios en la vida de Eliseo se cumplía, y que el plan de Dios se llevaba a cabo porque había un rey joven que todavía tenía que llevar a cabo el plan de Dios. Quiero decirte en esta mañana que tú y yo, óyeme bien, y aún cada joven que está aquí, no estamos aquí por casualidad, y eso siempre lo hemos oído. Pero que hay algo, óyeme bien, que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, y aún en esta generación que se levanta, que es, óyeme bien, que es la que va a continuar con el propósito y el plan de Dios, y lo que Dios va a usar para llevar su propósito a cabo. Dice la palabra que cuando él puso las manos sobre Joás, puso las manos Eliseo sobre Joás, hay un verso precioso que siempre hemos predicado, que es en Joel capítulo 2, donde dice que los jóvenes profetizarían y los ancianos tendrían visiones. Y Eliseo sabía que necesitaba a alguien que tuviese la fuerza, tal vez para profetizar lo que él estaba soñando, y era la victoria de Israel. Porque Eliseo no vio cómo Joás derrotaba y le quitaba de la mano a Ben-Hadad lo que le había robado a su padre Joacás.
Eliseo no tuvo la oportunidad de ver eso. Óyeme bien lo que te voy a decir. Eliseo no tuvo la oportunidad de ver cómo Joás se levantaba contra Siria y lo derrotaba 3 veces y otra vez restituía la ciudad de Israel. Eliseo no tuvo la oportunidad de ver eso, como Moisés tampoco tuvo la oportunidad de probar las uvas de Canaán y se quedó afuera. Pero Moisés sabía algo: si yo puedo depositar lo que Josué necesita, él va a entrar. Y qué bueno es saber. Y yo quería pasar a mis hijos, ponerle las manos y decirle: el plan de Dios no termina cuando yo muero. Dios lo va a hacer con ustedes. Y esta generación necesita creer que el Dios del cielo todavía tiene su dedo sobre ellos, y algo Dios va a hacer otra vez. Algo Dios va a hacer otra vez. Óyeme bien, cuando aún el rey parece, óyeme bien, que está en un lugar donde no es el de Dios. Porque Joás, dice la palabra, que por un momento en su vida no estaba haciendo lo que el rey David había hecho o lo que el rey Salomón había hecho, sino que Joás estaba haciendo lo que no le agradaba a Dios. No derribó los lugares altos de idolatría, pero aún así, óyeme bien, el Dios que yo le sirvo es el Dios que sabe hacer volver al hijo pródigo cuando no puede llenarse su vientre de las algarrobas que comen los cerdos. Y yo no sé si tú tienes todavía por ahí un Joás que necesita que una vez más venga a ti diciendo: Padre mío, Padre mío, Dios del cielo. Le dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma ahora arco y saetas. Eliseo tenía lo que necesitaba para dar en ese momento. Eliseo tenía para dar lo que Joás necesitaba en ese momento. Y yo quiero decirte que tú que estás ahí sentado y yo que estoy aquí de pie con Joás, tú tienes lo que esta generación necesita para estos tiempos de parte de Dios. No hay que inventar más nada, no hay que tratar de inventar más nada. Está ahí, es la palabra, es la oración, es la búsqueda, es caminar con Dios, es decirle a esta generación: toma las saetas, abre las ventanas y declara lo que Dios ha dicho. Dile al que está a tu lado, dile: Dios lo hará otra vez. El grupo de alabanza pasa, no te me vayas, Joás. Y yo quiero que por un momento en tu mente y en tu corazón pienses aquellos que Dios le ha ministrado esta palabra y se sienten en la posición de Eliseo. Y se sienten en la posición de Eliseo simplemente porque saben que están bajo circunstancias difíciles en el entorno que los rodea, pero porque sabes que hay un Joás que viene a ti. Sabes que tienes un Joás, alguien que ha sido puesto por Dios, dado por Dios, que hay un propósito de Dios, y tú sabes que viene a ti. Y por la fe, simplemente en este momento vas a cubrirlo, y vamos a cubrirlo, y vamos a tener unos minutos de oración. Quiero compartir los últimos versos, pero mientras meditamos en esto, que en esta mañana tú puedas sentir, óyeme bien, puedas sentir el peso y la razón para la cual Dios nos ha llamado, la asignación que Dios nos ha, el llamado que Dios tiene para nosotros en estos días, que es cubrir a una generación que no sabe cómo pelear, que anhela la victoria porque la anhelan, que quieren levantarse, quieren avanzar, quieren hacerlo. Pero han tocado las puertas incorrectas y han abierto las ventanas incorrectas. Y Dios nos dice: ¿sabes qué? A esta generación, conéctate con los Eliseos. Ve y busca a los Eliseos. Y abre la ventana que da al oriente.
Dios me está ayudando a perfeccionar mi inglés. Y Dios ponía esta frase en mi corazón en inglés. Me decía: end time is winning time. El fin de los tiempos es tiempo de victoria. Dios me ponía en mi corazón en inglés así: end time is winning time. Porque estaba viendo un partido de la NFL. Y en los últimos segundos, el equipo que estaba perdiendo ganó. Ya en los últimos minutos, cuando los 49ers se veían ya como que iban a perder, ellos se levantan, hacen unos touchdowns y ganaron el juego. Y era end time en lo que era NFL. Yo no sé mucho de eso, pero solamente me gusta el deporte y lo vi. Y el Espíritu de Dios me ministraba eso en inglés, tal vez porque el locutor que estaba narrando era el que estaba hablándome a través de Dios. Y me decía: end time is winning time. Yo dije: esto es de Dios. Los tiempos finales son tiempos de victoria. Dios no cumple su palabra porque Él piensa que el enemigo ganó. No, Dios cumple su palabra porque Él es Dios y porque su palabra se lleva a cabo completo. Dios no está atemorizado si es que Satanás está ganando, si es que la hueste espiritual. No, la iglesia está hecha para vencer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Tira la saeta en esta mañana, Joás. Tira la saeta en esta mañana, Joás. Ponte sobre tus pies. Oh, claro, Eliseo, que va a ser difícil. Claro que va a ser difícil. Pero hay saeta, hay arco, hay una ventana. Dile a Joás: tira la saeta, golpea la tierra. Golpea la tierra, Joás. Because end time is winning time. Tiempo final es tiempo de victoria. Es cumplimiento de la palabra. Ni una tilde ni una coma pasará de esta palabra sin que se cumpla. Oh, adivina quién es el que va a ser el último touchdown y va a decir: it's winning time, I win. Va a sonar algo extraño para alguien, pero tal vez tú, Juan, no estás aquí. Pero hoy cuando lo veas, sabes que abrázalo. De eso estoy hablando, de abrazarle y darle una palabra, de tomarlo y darle una palabra y decirle: aunque parece que los sirios han tomado las ciudades, tú te vas a levantar y vas a hacer lo que dice el verso 25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad. Y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Tal vez la victoria va a venir por el Joacás que tú cubres. No lo veas acabado, no lo veas acabada, no lo veas terminado, no lo veas terminada. No veas como que Dios no lo va a hacer. Porque yo veo ahora aquí en mi corazón y en mi mente como muchos de nosotros, y lo digo porque yo mismo tengo muchos Joacás que estoy tratando de cubrir y de abrazar y de depositar una palabra. Y tal vez no es porque lo tenga al lado, tal vez están a la distancia, pero qué bueno es que el Espíritu que está conmigo también puede obrar eso mismo en ellos. Y ahora mismo tú puedes ponerle nombre a tu Joás y cubrirlo en esta hora, solo por unos minutos más. Alguien que tú sabes, óyeme bien, alguien que tú sabes que depende del Dios de Eliseo y de Eliseo. Alguien que tú sabes que depende del Dios de Eliseo y de Eliseo.
Circunstancias que solo las puede cambiar el Dios de Eliseo y un Eliseo. Alguien que solo sabe que si necesitan la mano de alguien, es la mano del Dios de Eliseo. Y un Eliseo que le diga: todavía la mano de Dios se mueve. Un Eliseo que le recuerde a esta generación: todavía la mano de Dios salva, todavía la mano de Dios sana, todavía la mano de Dios restaura. No es el final, Joás. Si Hazael vino y tomó mucho, entonces recupera mucho. Hazael vino y tomó mucho, entonces ve y quítale de la mano lo mucho que parece que él quitó. Padre, en el nombre de Jesús, y por un segundo o unos segundos, si hay un Eliseo y un Joás en esta mañana en este lugar, y aunque nos ven por la internet, pasa al altar, pasa al frente con tu Joás. Tráelo al lugar donde las ventanas se abren y tráelo en oración. Tal vez no está aquí, pero tú por la fe puedes cubrirlo en esta mañana, en este mediodía. Y yo sé que aquí habemos más de uno que podemos identificarnos con lo que Dios nos ha hablado. Pero si algo te vas a llevar esta mañana de esta palabra y de lo que Dios ha estado ministrándonos desde que empezó la oración, es que el Dios de Eliseo llamó a Eliseo y puso un Joás. Y el plan de Dios se va a cumplir a plenitud. El plan de Dios se va a cumplir a plenitud. Y los Joás de este tiempo van a levantar lo que Dios ha dicho que van a levantar, y van a disparar lo que Dios ha dicho que disparen, y van a golpear hasta que el Dios de los cielos le dé la victoria y puedan restituir las ciudades a Israel. Algún líder de esta casa toma a otro joven en representación y lo pasa al frente. Porque en esta casa, óyeme bien lo que te voy a decir, hay suficiente Eliseo cubriendo una generación que Dios la ha llamado a vencer. Prepárate, porque aquí hay Eliseo. Joás, este es tu tiempo. Por más que Joás quiera, cuando hay un Eliseo que le dice: son mis manos las que están sobre ti, son las manos del Todopoderoso las que están sobre ti, prepárate para recuperar las ciudades que... Padre eterno y Dios del cielo, tal vez alguien está atrás y sabe, y tú sientes de Dios quedarte ahí atrás. Hazlo. Toma ahora, cúbrelo. Saca el celular, pon una foto de esa persona en el celular, ponle la mano, declara la palabra. No sé. Saca la foto de ese hijo, saca la foto de esa hija, ponla en el celular y dile: Señor, este es mi Joás. En el desierto yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sí, Señor. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Sí, Señor. Mercedes, ven y lanza tu saeta. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú. Saeta de salvación es esta. Saeta de salvación de Jehová es esta. Joás, declara la palabra, Joás. En el desierto yo
Sé que lo harás otra vez. Oh, Sé que lo harás otra Padre, en vez. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé que tú mueves Saeta de salvación de Jehová es esta. Sé que Hiere a harás nuestros otra vez. enemigos. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás Derrotarás otra a vez. los sirios hasta Tú destruirlos. mueves montañas. Padre, en el nombre Creo de en ti. Jesús. Sé que lo harás otra vez. Abriste Oh. el mar en el desierto. Dios lo hace. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Padre, en el nombre de Jesús. Sé que lo harás otra vez. Yo creo en ti. Yo creo. Yo sé que Oh, tú en el nombre de mueves Jesús. montañas. Yo creo en ti. In the name of Sé Jesus. que lo harás otra vez. Oh, in Abriste the el name mar of Jesus. en el desierto. Yo End creo en time ti. is winning time. Que lo harás otra vez. Yo sé que tú End time is mueves winning time. montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. End Abriste el time mar is winning en el time. desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Oh, Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. la ventana está abierta. La Sé ventana que está lo abierta. harás otra vez. La ventana Sé está que lo harás abierta. otra vez. Oh, la Sé ventana que está lo abierta. harás otra vez. Yes, honey, yes. Oh, sé que lo harás otra vez. Tú nunca fallas. Oh, permanece fiel. Toca a Dios. En mi vida yo lo he visto una y Toca. otra vez. Yes, honey, yes. Toca. Tú permaneces fiel. Oh, tú permaneces fiel. En mi vida yo lo he visto una y otra vez. Yeah. En mi vida yo lo he visto una y otra vez. No hay nadie más fiel que tú, Señor Jesús. Oh, yo he visto, tú mueves montaña. Tú divides el mar rojo. Yes. Lo harás otra vez. Eso es, honey. Lanza Lo saeta. harás otra vez. Lanza Lo saeta, harás honey. otra vez. Lanza Lo saeta, harás honey. otra vez. Lanza saetas, Maribel. Lanza saetas, Jacqueline. Lanza saetas. Una y otra vez, Señor. Yo sé que tú, oh, aunque se levante el enemigo como río, yo no me hundiré. Yeah. Aunque se levante el enemigo como fuego, no me quemaré. Oh. Aunque se
siempre has sido fiel. Iglesia, lanza las saetas, lánzala, lánzala madre, lánzala padre, lánzala, lánzala. Abre la ventana, lánzala, Abre tu lánzala. boca y profetiza que Él Lánzala. siempre ha sido fiel y siempre lo será. Yeah. Él no se cansa de hacer el bien. Oh, Y todo lo malo, todo lo Oh. bueno trabaja a mi favor. Cada ataque del enemigo Él Yeah. convierte para bien. yeah. Oh, Él no se cansa de hacer el bien. Tú vas a Él no llegar. se cansa de hacer el bien. Oh. Cada ataque del enemigo Boaz, Él lo vuelve a mi favor. Boaz, Dios te llamó a ser vencedor. Yeah. Él no se cansa. Él Oh, no se cansa. yes. Eso es, eleva un canto de victoria. Y estoy rodeado. Yes. Y por los brazos Sí, del Señor. Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de toda atadura y de toda atadura. Somos los hijos y las hijas, y cantaremos, dile, y libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Yes. Te levantaste y yo cantaré. Yo soy hija. Abriste el mar para que yo camine. Camina. Tu amor ahogó todo el temor. Yeah. Me levantaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar. Decláralo, decláralo. Abriste el mar para que yo camine. Vuestros hijos profetizarán. Vuestros hijos declararán la palabra. Vuestros hijos en los postreros días. In the winning time, vuestros hijos profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Abriste el mar para que Es en los postreros días. End time is winning time. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo Padre, en el nombre de Jesús. de Dios. Levanta tus manos, Mercedes, al cielo. Yo soy hijo. Padre, en el nombre de Jesús. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su
Yo solo sé Créelo, créelo, créelo. que yo soy su Créelo, hijo. créelo.